Si me acompañáis para comenzar el culto, como siempre, pues queremos poner nuestra mente en adoración, en alabanza, de saber delante de quién nos ponemos. Y bueno, yo hay algo que ves en el Evangelio, ves algo en la palabra de Dios, que siempre para que, si podemos decir, quiero que me entendáis cuando hablamos de prosperar, que prospere el Evangelio, que prospere lo que Dios quiere sembrar a nuestros corazones. Yo creo que todos, por lo menos en esta iglesia, entendemos claramente que estamos hablando de una prosperidad espiritual que tiene que ver con las cosas que Dios quiere traer al corazón, no de algo de material, entendemos, ¿sí? Cuando queremos realmente, hay algo esencial que vemos en el Evangelio, es que uno tiene que despojarse de sí mismo, despojarse. En el egoísmo, en el yo del hombre no crecen las cosas, ¿no? Es algo importante. Yo quería que veamos en Filipenses, en capítulo 2, es un capítulo que conocemos bastante bien, todos cristianos, porque Pablo ahí habla de la humillación de Cristo, ¿no? Pero yo quería leer en el versículo 3, en capítulo 2 y en versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿no? Y nos habla claramente de que ninguna cosa hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, ¿no? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, más bien con humildad, ¿no? Y cuando dice de nada, ¿de qué no habla? De nada, ¿no? Nada. Y lo digo porque a veces de hacer, parece que siempre hablamos de las cosas que hacemos, pero ahora mismo nos vamos a poner delante de Dios y vamos a adorar. Vamos a escuchar su palabra. Yo creo que ese consejo también lo podemos aplicar. A ver, una pregunta. ¿Podemos aplicarlo? Sí, lo podemos aplicar, ¿no? Yo miré, y es interesante porque esa palabra, cuando lo que dice nada hagáis por contienda, la palabra que usa en griego es una palabra que la usaban en la política o en el trabajo, que lo usaban, es una palabra que eritea, no sé si lo pronuncio bien, pero que habla de trabajar por un salario. Es decir, no hagáis nada por un qué, como si para recibir algo. No hagáis nada como que para recibir algo. Pablo empieza ese capítulo con, por tanto, si hay alguna consolación, ¿qué? En Cristo. Si algún consuelo, amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo habla de que eso es el motivo por lo cual no tenemos que hacer nada porque por contienda, por algo que... No. Ese es el motivo por lo cual hoy yo quiero ponerme delante de Dios y recibir de Él. ¿Por qué? Porque sé que Él es mi amor, que de dónde viene mi consuelo, de dónde viene todo. Ahí me quiero poner, ¿no? Y es una palabra también que usaban mucho en la política, en el sentido de que uno buscaba con lo que hacía los votos, ¿no? No buscamos eso, o buscamos esto, ¿no? Queremos hoy adorar a Dios, darle a Él la gloria, ¿no? Reconocerle, ¿no? Y me venía en mente Salmo 100, que hoy, a ver si también un poco, si podemos acompañar todo el coro con las palmas, que a veces nos cuesta, pero
y podemos cantar también este salmo. Pero Salmo 100. Venía porque en medio del Salmo, en versículo 3, nos dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y digo, ¿cómo es? A veces yo me paro a pensar, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Cuánto es lo que vergamos a veces en nuestro corazón de incredulidad, de esa tentación que tenemos de independencia, de que tenemos que ponernos delante de Dios y reconocer que Él es que eres Dios, que Él es Dios, que a veces queremos ir tan independientemente, no, y nos recuerda y dice: eres Dios, eres tu Dios y eres mi Dios, eres quien nos ha creado, no nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos. ¿O crees que tú te has hecho tú a ti mismo? No nos hemos hecho. Él nos ha creado, somos suyos. Dice: reconoced esto, ¿no? Y a veces, por eso, pero necesitamos, de verdad que los hombres necesitamos a veces, porque, ¿cómo es? Como hablábamos antes, esa contienda que hay dentro del corazón, donde continuamente queremos ir por libre, y queremos ir, no, es reconocer a Dios. Dice el Salmo, empieza: cantad, ¿cómo? Alegres a Dios, alegres. Mira, cuando el egoísmo se apodera del corazón del hombre, no puede haber alegría, porque el egoísmo no te deja ser alegre para nada. Cuando una persona piensa en él y no puede haber alegría. La alegría, las bienaventuranzas en la Biblia vienen cuando nosotros reconocemos al Señor, cuando nos ponemos delante de Él, cuando realmente nuestro corazón se abre, ¿no? Y decimos, y ahí es donde nos llenamos de alegría. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servidle, ¿cómo? Y venid en su presencia con regocijo, ¿no? Es como tenemos que reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las naciones, ¿no? Tenemos que tener deseo de conocer a Dios, de conocerle, ¿no? Porque a veces pensamos que, el otro día hablábamos y pensamos que nos conocemos a nosotros mismos. Pero ¿sabes cuándo realmente empiezas a conocerte a ti mismo? Cuando empiezas a conocer a Dios. Es cuando realmente te empiezas a conocer a ti mismo. ¿Os acordáis de Pedro? Dice: Señor, yo contigo, ¿hasta qué? Hasta la muerte, ¿no? Y el Señor le tuvo que decir: mira, antes de que cante el gallo, ¿qué? Me negarás 3 veces. Ni siquiera Pedro era capaz pero el Señor nos conoce. Él te conoce a ti, me conoce a mí. Pero por eso nosotros necesitamos, y después de su experiencia que tuvo Pedro, que donde realmente vio cómo cantó el gallo, cómo vio que en ese arrepentimiento, dice que lloró amargamente. Después vemos cómo en ese encuentro con el Señor le decía: ¿me amas? Y él: bueno, tú lo sabes todo, ¿sí? Tú lo sabes todo. Qué bueno es que podemos al final rendirnos, ya que no sean solamente palabras, sino realmente decir: Señor, tú me conoces, tú sabes quién soy, guíame, obra en mi vida, haz lo que tienes que hacer, ¿no? Yo creo que es una manera, si podemos ver, siempre la palabra de Dios nos empuja, nos inspira a reconocer la necesidad que tenemos y ponernos delante de Dios de una manera correcta, ¿sí?
No sé si habéis oído al principio de nuestras Biblias, las Biblias que pasaron un canon, una medida, y se formó lo que nosotros ahora tenemos en nuestras manos, ¿sí? Pues en el primer libro de Génesis, en el capítulo 4 y en el versículo 9 viene algo que seguramente lo hemos oído, pero a lo mejor no hemos tratado con él o no nos hemos dado cuenta de que lo que vamos a leer tiene una trascendencia hasta los días de hoy y hasta el final. Hasta el final, cuando acabe todo. Cuando acabe todo, ¿vale? Pues en el capítulo 4 y en el versículo 9 hablamos de lo que dijo Caín a Dios. Dice, y Jehová, el Señor, dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. De momento ya mintió. ¿Ves? Caín ya mintió. Y lo siguiente que dice, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que cuidar de mi hermano? Y ahora venimos a nuestra época, a la iglesia, y decimos, ¿acaso yo tengo que ser guardián de mi hermano? Mi hermano ya tiene su Dios, que es el mismo que el mío. Él ya orará y buscará y tendrá lo que necesite porque se lo pediría a Dios. Eso no está bien. El mundo nos reconoce porque dice, por el amor que tenemos los unos con los otros. Entonces, deberíamos de abrocharnos el cinturón, porque a lo mejor en medio de todo este mensaje chocamos contra algo. Vamos a chocar con algo que a lo mejor no hacemos, o vamos a chocar con algo que lo hacemos a nuestra manera. Y entonces para eso hay que llevar cinturón de seguridad, para no sufrir un daño. Es una forma de hablar. Quiero decir que a lo mejor vamos a dar un giro a lo que yo creo que es amar a mi hermano. Yo no puedo ser un miembro invisible, no lo quiero, no me interesa. ¿No? Que está muy en las iglesias hablar de los miembros, la membresía, es una palabra encima, es que no viene en la Biblia, pero existe. Existe en una manera real y tiene un significado. ¿Sí? Entonces, lo que es la iglesia, ¿verdad? Lo que es la iglesia realmente son los hermanos. Esa es la iglesia. Y con los hermanos en Cristo se reúnen personas que Dios atrae a su pueblo. Porque a donde está su pueblo se habla del Evangelio, se habla de salvación, se habla de sanidad, se habla de perdón de pecados, de arrepentimiento. Y el Señor quiere que todo el mundo proceda a estas cosas y lo hace por medio de escuchar. Y Dios se encarga de la humanidad, ¿sí? Y no los lleva al campo donde no hay nadie, o a un desierto donde no hay nadie. Hoy por hoy lo que hace es, los atrae hacia su iglesia, hacia los redimidos. Porque ahí está, hay bendición y vida eterna. ¿Sí? ¿Acaso yo soy el guardián tuyo? La respuesta de Dios la encontramos en toda la Biblia, hasta llegar al Nuevo Testamento. Sí. Es un deber. Cuando hablamos de guardián, tenemos que asociarlo a amor fraternal. Y esto ya sí que lo entendemos y lo conocemos porque está en el Nuevo Testamento, que es el que posiblemente leamos, y las cartas pastorales, donde encontramos, ¿verdad?, la enseñanza para la iglesia, para los redimidos. ¿Acaso soy? Sí, debo, tengo que hacerlo. Despreocuparme de no ser el guardián de mi hermano y ser el guardián de otras cosas o de otras historias que a veces son
son cosas que son mías, de mi entender. Por eso digo que puede que choquemos porque a veces creemos que estamos amando, ejerciendo un amor fraternal, pero a mi manera. El amor fraternal es un tipo de amor muy concreto. Es un amor muy, muy estrecho, con el que es igual que tú, hijo de Dios. Entonces yo no puedo ser invisible, no quiero ser, no debo de ser invisible para la Iglesia. Debo estar a disposición, visible, sea quien sea y tenga el cargo que tenga, que Dios lo haya dado. Tiene que estar a la disposición de su hermano. Y esto, siendo invisible, no va a hacer ningún efecto. No vamos a poder cumplir el mandamiento. ¿Sí? Leyendo esto, cuando hace esta pregunta Caín, ¿verdad? Este hombre que hemos hablado a veces, un tiempo atrás, del camino de Caín, del por qué el Señor no aceptó su ofrenda, porque conocía su corazón. Y aquí vemos una vez más cómo Caín se descubre a él mismo, ¿verdad? Y por eso mismo sabemos que estamos de verdad en este amor fraternal o no lo estamos, porque nos descubrimos. Y la pregunta le descubre, y es una pregunta burlona. ¿Acaso yo se estaba dirigiendo al Dios que le creó? Y el tiempo en el que vivía Caín y Abel, y Adán y Eva, eran tiempos pues muy cercanos, vamos a decir. No sabemos cuánto exactamente los tiempos en el que pasó esto, cuánto tiempo llevaban en esta tierra, en este mundo. Pero menos que nosotros, seguro. Y tenían la figura y el conocimiento y muchas cosas de parte de Dios muy cerca de ellos. Se atrevió. ¿Acaso yo tengo? Claro, había matado a su hermano. Cuando lo que Dios nos manda es, sé guardián, cuida a tu hermano. Y esto no tiene que ver solo con individuos. Aquí, si nos llega el caso, tenemos que hablar de hasta del matrimonio. Porque es así. Tiene que ser, somos guardianes unos de otros. Nos debemos de cuidar. Cuida a tu hermano. No, pero es que es muy pesado. Es que te viene con cada cosa. Bueno, pues madura e intenta superarla. Pero tienes un deber, tengo un deber, ama a tu hermano. Claro, el amor que queremos recibir del hermano es el amor que nos cubre todo. Que no hace nada por sacarme de una situación difícil o que no me amonesta. La verdad tiene que ser que el amor tiene muchas cosas, actúa de muchas maneras, pero parece que siempre buscamos el amor que dice, bueno, pues ya se te pasará, busca a Dios. Y somos tan superficiales en eso. Pero la cercanía, por eso la Iglesia es un cuerpo. No intentes nunca destruirlo. O no aparentes que estás dentro del cuerpo cuando, como decía el hermano Jesús, te dedicas a vivir una vida, ¿cómo era? Muy particular, a lo tuyo. ¿Sí? Y eso no está aquí, en la escritura que leemos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir chocando, ¿no? A ver, ¿cómo va? Habla de esta pregunta burlona, sarcástica, para evadir la responsabilidad. Un corazón duro. ¿Por qué evadimos esa responsabilidad? Porque es más fácil de no preocuparme de nada, posiblemente. Eso es fácil, ¿no? O desvío yo esto y digo, no, yo es que tengo unas preocupaciones que no tienen que ver con los hermanos y ahí estoy al 100% y tal. Cuidado.
Vamos a ir cosas que están aquí escritas, que Dios no miente, que hay que separarlas, ¿sí? Porque aquí lo primero que pone, y en primer lugar, tiene que ver con los hermanos, con la familia de la fe. Por eso la Iglesia no acaba nunca de ser una unidad, porque no todo el mundo, no todos los creyentes, todos los cristianos van unánimes a la palabra de Dios. No. La respuesta implícita, o sea, en esta pregunta hay una respuesta que no se escucha, pero está implícita. ¿Entendemos esto? Que viene, el que conoce la Escritura viene, la deduces. Y dice Dios, sí, eres guardia. Claro, es que es su hermano. Y aquí empezamos ya con el tema consanguíneo. ¿Sabéis qué es esto? ¿Sí? El tema de la misma sangre. Y a veces esto no está hablando de esto. Está hablando de los demás. Sea consanguíneo, no lo sea, y con preferencia el hermano en la fe. No. Estaría bueno que no. Dios responde, sí, somos responsables. Somos responsables. Todos somos llamados a cuidar del bienestar de los demás. Hay un llamado entre hermanos de cuidar el bienestar de los demás. Lo puedes hacer a tu entender. Lo puedes hacer bíblicamente. Pero si hay que hacerlo, sí hay que hacerlo. Entonces, mejor hacerlo bíblicamente para no entrar en un protagonismo ni que nadie te venga y te alabe a ti porque tú has cuidado de él, sino que sea por parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Eso es importante. Pero estamos chocando. Menos mal que llevamos cinturón de seguridad. Estamos chocando con nuestra manera de hacer las cosas. Pero realmente es mejor hacerlas como Dios manda, porque el fruto es seguro. La bendición es segura. Lo otro, a saber. ¿Vale? Denota una falta de interés por el prójimo. Uy. El hecho de vivir juntos no dice mucho. Podemos vivir lo más juntos posible. De hecho, un matrimonio vive juntos, ¿sí? Muy juntos. Y bíblicamente lo que dice que dos serán uno. O sea, una falta de interés por el prójimo. Y dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? Dios sabía de sobra lo que había hecho. Pero estaba intentando, buscándolo. ¿Qué has hecho con tu hermano? Dice, indica que sí que tenemos responsabilidad sobre los demás. Cuando Dios nos pregunta, ¿y tu hermano qué? No, es que yo estaba allí porque hacía falta de esto, de lo otro. ¿Y tu hermano? Jesús habló de esto. Vamos a Mateo. Si acaso, como está cerca, si hubiera que volver lo encontraríamos enseguida, pero en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 22, 34, 40, Mateo 22, perdón. Sí que tenemos responsabilidad, y mucha. Y a veces no la captamos porque creemos que como no hay palabras de humanismo muchas veces, de esto que no va a ningún lado, pero no tenemos una palabra de verdad con poder, con autoridad, ¿verdad? Creemos que no nos está amando el hermano. Y bueno, y los líderes menos. Siempre tengo algo que decir de ellos. Pues
lee la Biblia, dice tener en cuenta a los pastores y al liderazgo. Si es correcto, si no, no. Sea quien sea. 22, 34, 40. Dice entonces los fariseos religiosos del tiempo de Jesús y anteriormente, dice que oyendo que había hecho callar a los saduceos una rama de religiosos, dice, se juntaron a una, se unieron estos dos y no se podían ni ver. Pero cuando había que ir en contra de Jesús, se juntaron. Bien, eso lo pasa, aquí no pasa. Los cristianos de este tiempo no pasa eso, pero bueno, aquí pasó. Y uno de ellos, dice, intérprete de la ley, dice, preguntó por tentarle. Imagínate, a Jesús, Dios, le preguntó para tentarlo, a ver qué decía, a ver si le hacía caer en una equivocación, porque era un intérprete de la ley, porque él iba con sus estudios, con su conocimiento intelectual de toda la Escritura, y dice, le voy a preguntar a Jesús, y como yo me sé la Escritura, a ver si falla. Esto es lo que no sé qué intención tuvo esta persona. Y le dijo, maestro, dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley que le diste a Moisés? Que le dio el Padre, que dio a Moisés. Jesús podía haber dicho, me estás tentando porque Él conoce nuestros corazones antes de hablar, ante todo. Pero me estás tentando, no te voy a contestar. Sin embargo, Jesús le amó. Dijo, amarás al Señor tu Dios. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, este es el primero y grande mandamiento. Primero y grande mandamiento. Ahora el 39 dice, y el segundo es semejante. Muy, muy, muy parecido, quiere decir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley que se le dio a Moisés, todos los profetas anteriores, dice que dependen de este mandamiento. Amarás al prójimo. Guardarás, cuidarás a tu hermano. Y a veces cuidarle es exhortarle. Y a veces cuidarle es atenderle de una manera totalmente correcta. Y a veces es entregando el tiempo, entregando nuestro tiempo para Él. No puede pasar y dice, bueno, luego te atiendo. No. Hay cosas que el tiempo es para el prójimo, para tu hermano. Al no entender el concepto de hermano, ni de que es hijo de Dios igual que tú y que yo, nos permitimos ese lujo, es una forma de hablar, nos permitimos ese lujo de decir, yo no soy responsable, yo no tengo por qué guardar, yo no tengo por qué dar mi tiempo. Si lo haces por ignorancia, Dios te va a ayudar. Si lo haces con un corazón duro, Dios va a tratar contigo, seguro. ¿Vale? Pero aquí, bien dijo Jesús, dice, aquí está, este segundo, semejante, es grande, el mandamiento sigue siendo grande, semejante, amarás a tu prójimo. Dice, bueno, ¿cuál es el prójimo? Bueno, pues todo el que esté próximo a ti, sea hermano o no lo sea, porque no solo lo vamos a dejar en que el amor es de esta manera para el hermano, sino para toda la humanidad. Solo que hay un tipo de amor que se llama amor fraternal. Es un tipo de amor, dice, y ese amor, dice, es una de las primeras cosas que Dios cambia a una persona que ha nacido de nuevo, el amor fraternal. El amor fraternal es algo de lo primerito que Dios nos cambia. Luego le leeremos. Entonces no podemos eludir nuestra responsabilidad. Así es como se forma, no una formación visible, se forma la Iglesia verdadera. En esta unión, en el amor, el vínculo
que es perfecto. ¿Que va a haber desavenencias? ¿Y quién ha dicho que no? ¿Que va a haber otra manera de, a lo mejor, de pensar de alguna manera? Pues seguramente. Mientras que no discrepemos en la manera, en una interpretación bíblica, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Entonces, bueno, claro está que está ahí. Ahora hay que llevarlo a cabo. Mateo 25, un poquito más adelante. Este pasaje de Mateo es profético. Tiene que ver con un tiempo que todavía no ha llegado. Y Jesús ahí habla de muchas cosas. Pero una de las cosas que habla es, dice, tienes una responsabilidad. Dice, al sediento que le dé de beber el vecino, ¿verdad? No, al sediento, dale de beber. Al hambriento, al que está en prisión, como si tú estarías allá adentro. El que está siendo maltratado, como si tú estuvieras en su propio cuerpo. ¿Cómo se siente una persona maltratada? No lo sabemos, pero podemos llegar a imaginarnos. Pues dice, ¿cómo? Dice, pero Señor, ¿y cuándo yo he hecho esto? Dice, ¿por cuánto lo hiciste? ¿Por cuánto lo hiciste? Por mí, uno de mis hermanos pequeños, dice Jesús, por mí lo hiciste. O sea que servir a Dios es muy concreto, es servir al prójimo, a tu hermano. Y ahí es a donde se aprende a servir al que no es hermano. Queremos aprender o queremos servir al mundo, que está muy bien, es un mandato, pero se aprende a servir al hermano. Qué curioso. Cuando una persona es cambiada, se supone que es más fácil tratar con ella, es con la que menos tenemos comunión. Y queremos tratar con el mundo. Se aprende con los hermanos, se aprende con los redimidos, se aprende a servir sirviendo a los hermanos. ¿Cuál es tu don? Si eres invisible no vamos a disfrutar de tu don. Si no, ¿cuál es el don? Porque ese don no es para alardear de yo tengo un don, pero si no lo haces funcionar, ¿de qué vale? El don, ¿sabes para qué? Los dones del Espíritu Santo, los que creemos en los dones, que no han cesado. ¿Para la edificación de quién? De la Iglesia, de los creyentes, de ti conmigo, de yo contigo, de tú conmigo, y el otro con el otro. Cada uno con el don que tiene. Pero si no te veo, ¿cómo me lo transmites? ¿Por internet? ¿O por teléfono? El vínculo es de un amor fraternal, tiene que ver con una estrechez, estrechamente, con el hermano. Sí. A veces que el hermano se comporta como un pagano, pues a veces. Pero en nuestra mente tiene que, no la dejes que vuele a... No, sino di, sí, de verdad, te has comportado como un incrédulo, pero eres hijo de Dios igual que yo. Es así. Entonces, la vida cristiana tiene ese camino. Amarás y amarás y amarás. Amor fraternal. Filadelfia. Hermanico. Ahí lo tenemos. Filadelfia. Amor fraternal. Bueno. Que no hemos leído. El 40. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, lo he dicho así, a uno de estos mis hermanos, más pequeños, a mí me lo hicisteis. Dice, entonces dirá también a los que de la izquierda apartaos de mí, dice, malditos al fuego eterno. Bueno, es una palabra profética que Jesús habló como muchas en los evangelios.
¿eh? Habla de una situación, el juicio a las naciones, creo que hemos hablado alguna vez de ello, y de qué está hablando aquí, pero hoy nos toca y va por este camino, por el amor. Un cristiano sin amor, ¿qué piensa el mundo de nosotros? Dice, si es que la identidad con Cristo es cuando nos ven que nos amamos unos a otros. Y casi peleamos más entre cristianos y con los que son incrédulos, parece que somos los más amigos de toda la vida. ¿Cómo puede ser eso? Algo falla, ha chocado con una verdad. Ha chocado con una verdad. No puede ser. ¿Sí? Bien. Dios espera esta actitud, la que hemos leído o hemos comentado. Nunca la contraria. Nunca la contraria. Dios espera esta actitud. Y cosas casi de primera necesidad. Atiéndele. Por eso el cristiano se forma se forma de esta manera, amando a su hermano, atendiéndole en sus necesidades. Es verdad, ¿sí? Nunca puede ser protagonista una persona. Nunca puedes aparecer, no debes aparecer como alguien que ha hecho algo personal contigo. Gracias a Dios, porque somos un cuerpo y no podemos darnos gloria de nada, no debemos. El que se la quiera dar es a su recompensa, nada más. Pero no hay recompensa de parte del Señor. Nunca la respuesta, la actitud contraria como la que tuvo Caín, sin un amor fraternal. Que no nos confundamos, ni nos justifiquemos, dice, sí, pero ese era su hermano de carne, no importa, peor. Ni peor, bueno, no peor, estamos diciendo que hay una línea ahí. Es un hermano, pero ahora somos hermanos en Cristo, y estamos hablando de una manera espiritual, donde tenemos un Padre, el mismo Padre. Romanos 12. Carta a los Romanos, Iglesia de Roma. Capítulo 12, versículo 10. Vamos a leer en dos partes, dos cartas diferentes, donde en las dos lo que vamos a leer del amor fraternal viene en un apartado que es deberes cristianos. O sea, yo no me estoy saliendo de la Biblia. Si me estoy saliendo, dímelo. Deber, es un deber delante de Dios. 12:10. Amaos los unos a los otros con este tipo de amor. ¿Cómo es ese tipo de amor? ¿Perdón? Fraternal. Con este amor fraternal. Vamos a ver que en la carta a los tesalonicenses dice, de este amor fraternal, no tendría por qué estar hablándoos, porque vosotros habéis aprendido bien a esto. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que aprender a amar fraternalmente. Si soy un egoísta, nunca voy a aprender. Nunca. Porque tengo que aprender. Y está escrito que es así. El amor fraternal dice, vosotros ya estáis bien enseñados, bien aprendidos en el amor fraternal. O sea, se les conocía a esta iglesia porque el amor fraternal se veía claramente. Dice, estos son de Cristo. ¿Sí? 10. Con amor fraternal. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hay una preferencia, ¿no? O sea, nunca delante, sino dando preferencia. No te preocupes si tienes cargo o no tienes cargo. No importa. Si el cargo es el Señor, tú eres hijo de Dios, tienes un gran cargo y una gran
carga y una gran responsabilidad. Con eso ya es suficiente. Ahora mayores, si quiere el Señor y te da otra cosa, que se fortalezcan tus espaldas, cíñete los lomos, estudia la palabra y ánimo, mucho ánimo, mucho ánimo, ¿vale? Entonces dice esto, ¿no? En lo que se requiere diligencia, no perezosos, ¿sí? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, servir al Señor es servir a tu hermano. No podemos decir, ¿por qué? ¿Qué necesita el Señor? ¿El Señor está en la cárcel? ¿El Señor le falta comida? ¿Le falta vestido? ¿Qué servicio le haríamos entonces? Pero dice que cuando vosotros lo hacéis a un hermano pequeño, mío, a mí lo estáis haciendo. Ahí ya esa es la definición de servir. Dice, no estoy sirviendo a Dios, vale. Si estamos por ese camino, lo estás haciendo. Si no, bueno, es una forma personal de hacer una vida cristiana, que no tiene mucho que ver con la que nos habla la palabra de Dios. El amor fraternal se refiere a la hermandad de los creyentes. A veces no usamos esta palabra hermandad porque parece que es la hermandad de los pescadores de Cádiz, ¿no? Es verdad. Pero es una realidad, hay que traerla aquí a la iglesia, la hermandad. Y la hermandad tiene que ver con una unión muy estrecha. No de pescadores, bueno, de pescadores de hombres podría ser. Sí, pero de cristianos, de hijos de Dios. Una hermandad de los creyentes, dice, que es aún más cercana que con los parientes consanguíneos que no son salvos. Chocas, ¡pa! Porque a veces pasan esto. Los que llevamos tiempo en la obra sabemos esto. No, es que yo... Todo tiene, pero hay una línea. Se refiere a una hermandad de creyentes, a una relación muy cercana, muy estrecha, muy estrecha. Todo es del Señor, Dios se encarga, Dios, hay que esperar en Él. Hay que tener un ejemplo fiel. No hay que juzgar. No estamos a juzgar, estamos a servir. ¿Sí? Estamos a dar. Porque el amor lo que tiene es el máximo exponente del amor, lo tenemos en Juan 3:16. Por tanto, ¿qué se dio? Dar, no es una palabra. Yo no puedo transformar la palabra amor en lo que yo creo que es, en lo que a mí me viene mejor. O lo que para mí es mucho más práctico, más cómodo, porque acabo en una justificación. Y aquí, delante de Dios no hay justificación, por parte nuestra, ¿vale? Dice que es más cercana y demás. Filadelfia, primera de Tesalonicenses. También tenemos una iglesia, ¿verdad?, en Apocalipsis, que podemos leerla, y la iglesia de Filadelfia. Primera carta a los tesalonicenses, y en el capítulo 4, en el versículo 9, y 9, dice, pero acerca del amor fraternal, fíjate, aquí, en el capítulo 4, tiene que ver con la vida que agrada a Dios. Es muy fácil pasar a una línea donde es muy parecido o es algo que yo hago, pero no es lo que hay que hacer, realmente. Es muy parecido, pero no es lo que hay que hacer. Pero dice, pero acerca del amor fraternal, dice, ahora, no tenéis necesidad de que os escriba
de esto, porque vosotros mismos, ¿qué habéis hecho? Vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Que os améis. Buen ejemplo tenemos en esta iglesia de Tesalónica. Queremos seguir estos ejemplos de iglesias que había otras que decía, Pablo decía, que tenéis una fe que la reconoce mucha gente, que tenéis una fe verdadera. Esto no se puede esconder, ¿no? Esto salta a la vista, esto alumbra. Pero nos quedamos de que no es algo de mi sentimiento, ni de mi intelectualidad, de mi, pobrecitos. No, porque no está hablando de pobrecitos, está hablando de que habéis aprendido por vosotros mismos, pero ¿de quién? De Dios mismo. Tenemos que ser enseñados. Y hay que preocuparse por ser enseñado, ¿verdad? No tiene que ver con aprender bueno, para eso están los maestros, ¿no? También, para que nos enseñen. Pero aquí no habla de una enseñanza intelectual. Aquí habla de una enseñanza, de un aprendizaje por relación. Por relación con Dios, por relación con el Espíritu Santo y con relación con el Padre. De esa manera aprendemos, ¿verdad? De esa manera se aprende a amar fraternalmente. Espero que nos cambie en una parte nuestro pensamiento acerca de esto, porque todo está ahí encerrado, todo se encierra en estos mandamientos. Si amáramos a Dios sobre todas las cosas, pero mejor no dárnoslas de lo que no somos. Perdonad. Bueno, me enseñaron también que no pidiera perdón nunca de algo que está aquí escrito. Como una tendencia, ¿no? Para que la gente no se sienta que estoy riñendo a nadie. Yo no recoge las palabras como quieras. Pero ahí está. No habéis aprendido, dice, vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que hagáis esto de lo que estamos hoy hablando. Vale. Vamos a ir a la carta a los Hebreos. Sí, un poquito más adelante, en el capítulo 13 y en el versículo 1. Vale, 13, versículo 1. Volvemos otra vez a un espacio en esta carta donde habla otra vez de los deberes. Es un deber. Cuando un soldado que está al servicio del comandante, que tiene deberes, y cuando no cumple los deberes, es amonestado, porque tiene un deber y se ha comprometido. Soldados somos de Cristo y hemos hecho un compromiso. Es como los doctores que tienen un compromiso que se llama hipocrático. Tiene un deber. Por dentro de estos deberes encontramos en el versículo 1 un versiculito pequeño. Permanezcan en el amor fraternal, en este tipo de amor que hemos aprendido directamente de Dios, que no es como yo lo entiendo, que no es como yo creo, que no es como a mí me parece, que es como Dios me enseña. Y hay que procurar aprender de este amor, porque es que es un fundamento. Es un fundamento, porque de ahí aprendemos a amar, cuando amamos al hermano. ¿Sí?
Habrá hermanos que tengamos menos confianza, más confianza, no importa, eso no está hablando de esto. Pero llegado el caso, tienes que saber si le vas a amar, si le amas. ¿Sí? Pues hay que permanecer. Dice, permanezcan en este amor. Sigan amándose los unos a los otros con el amor fraternal. Viene a ser lo mismo. Este tipo de amor es hacia hermanos y hermanas en el Señor. En el Señor. No habla de otros hermanos. Hemos comenzado con Caín, hermano de carne, consanguíneo. Ahora estamos viniendo por toda la Escritura hasta los días de hoy. Que también tenemos hermanos y familia, sí, es verdad. Pero habla de este tipo, para aprender a saber lo que tenemos que hacer cuando nos involucremos en estas cosas, que parecen muy importantes, y lo son, pero no podemos ser totalmente productivos, porque no hemos aprendido a amar al hermano. ¿Sí? Dices que es muy difícil, claro. Que te pongan en un examen en la universidad o lo que sería, un examen de una lección que no hayas estudiado. ¿Cómo es para ti, cómo sería ese examen? ¿Fácil o difícil? Si no lo has aprendido, es dificilísimo. 0. Un 0 así de gordo, así. ¿Por qué? Porque no has aprendido. Pero si has aprendido, si vamos aprendiendo, permanezcamos en él, continuemos ahí, porque ahí hay bendición, bendición. Ahí hay aprendizaje de verdad. No hay ninguna otra clase de amor fraternal que merezca la pena. No la hay. Si queremos hacer amar al hermano de otra manera, que no sea como esta, la verdad que no merece la pena. No merece la pena. El amor dice que tiene que ser sin fingimiento. ¿Habéis leído este versículo alguna vez? Sin fingimiento. Ponlo en un momento, Andoni. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, aunque estamos cerca, es el siguiente carta. Bueno, las dos. La siguiente no, la siguiente. Capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado... mire, pues esto es importante, porque aquí hay una palabra que me va a decir mucho. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, hablando del nuevo nacimiento, ¿vale? Mediante el Espíritu, que no ha sido ni un sentimiento, ni una emoción, ni algo que yo me he imaginado, ni mucho menos, ha sido por parte de una operación del Espíritu Santo, que quede claro, dijo Pedro. Y ahora viene una palabra que dice para algo. ¿Y para qué dice? Para el amor fraternal no fingido. Qué curioso. Es de las primeras cosas que el nuevo nacido cambia. Dios le cambia eso. Es el amor fraternal. Mirad. Aquí está. Cuando nos encontramos, a veces, lo he dicho alguna vez, un por qué o un para qué, un simple para, un simple de cierto, ahí hay algo que hay que decir. Antes de seguir leyendo, me voy a enterar bien de todo el contexto porque aquí me está indicando algo. Pero entonces aquí encontramos un para. ¿Qué es para? ¿No? Pues es una esa gramatical, ¿no? Vale. ¿Qué nos indica? O sea, yo ahora estoy leyendo y me encuentro ese para. Me está indicando algo que no me lo puedo pasar por alto. Indica la finalidad o el propósito de algo. Aquí lo tenemos. Nos ha hecho nacer de nuevo por medio del Espíritu para una finalidad. ¿Y la finalidad cuál era? El amor. ¿Esto es importante o no lo es? Si no es importante, ¿para qué le damos tantas vueltas? ¿Para qué buscamos en la Biblia esto?
¿Para qué lo escribe de esta manera? Es una finalidad, un propósito. Ah, pero yo creía que los propósitos del nacimiento de nuevo, todo me va a ir bien. Sí, mejor que antes, seguro. ¿Sí? Pero hay un propósito de Dios. Y Dios llama a la Iglesia a una unión, a no ser invisibles, a aportar. ¿Para qué quiero la Iglesia? ¿Para que me apoyen qué? Eso no funciona así. Somos miembros activos, vivos, que aportan. Es un tema. Y hemos ido chocando con muchas cosas muy personales. Muy personales. Uno de los cambios, esto lo he dicho ya como 2 o 3 veces, de los cambios que produce el nuevo nacimiento es el amor fraternal. Porque es una finalidad y un propósito de Dios. Siguiente carta, Pedro, capítulo 1, versículo 7. Bien. Aquí habla de añadir a la fe. Vale. Versículo 7 dice, a la piedad, dice, añade afecto fraternal. Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Qué curioso. No sé si os habéis dado cuenta de lo último que hemos leído. Amor al hermano, amor. ¿Qué nos indica esto? A ver, los más listos de la clase. Amén. Sí. Bueno, sí, pues podría ser, sí, puede ser. Pero nos indica, al hilo de lo que estamos hablando, de que está hablando de un tipo de amor. Un tipo de amor. Al amor fraternal, a los hermanos y el amor. Entonces, todo esto está aquí. Y lo que está aquí no es para rellenar hojas, es para que tengamos una vida cristiana lo más firme y correcta posible. Y esto es un fundamento. Tenemos que ser aprendidos, aprender, amar a nuestros hermanos. La Iglesia está siempre muy descuidada en eso. Aún no vamos mucho a la nuestra. ¿Bien? Hay alguna propuesta, dice, ¿cómo podemos hermanarnos más y hacer una hermandad de pescadores de hombres? ¿No? Ideas. No. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Imposible. La unidad de la Iglesia. Mira, un día estuvimos hablando, exactamente no sé cuál era el tema, pero me venía a la cabeza, a la mente, que decía, por decir eso se me ha ido a mí, se me fue, pero en un rato me vendrá y volvemos al tema. Bueno, no vamos a dar más vueltas ahí. Vimos hasta ahí que teníamos, me está viniendo pero no me acuerdo, no quiero pararme, el afecto fraternal y el amor. Bien, esto en Pedro. Vamos al último versículo. Dice que el amor a los hermanos nos identifica ante el mundo como discípulos de Cristo. ¿No lo sabemos de memoria? Algunos. Pero es bueno leerlo. Dice, aunque estéis ya enseñados por el Señor, dice, no me cuesta nada volverlo a leer, volveros a decir y volver a recordar. Y el recordatorio y la memoria espiritual es importante también. ¿Sí? En el Evangelio de Juan,
capítulo 13. A veces si no me vienen las cosas y se me van es porque yo a veces digo porque el Espíritu Santo no quiere que la diga. Dice, bueno, ¿y cómo sabes eso? Bueno, pues lo he ido aprendiendo de los años de estar aquí. No la digas. Porque a lo mejor es algo que yo quiero decir, pero no es lo que quiere decir el Espíritu Santo. Porque cuando quiere decir el Espíritu Santo, las palabras van. Y yo no soy un gran elocuente en la palabra. Pero cuando el Espíritu quiere hablar, habla. Y cuando quiere que no hables, te borra. Lo malo es cuando pasa aquí. Capítulo 13, perdonar, 34 y 35. Ahora dice, un mandamiento nuevo os doy, lo hemos leído en otro evangelio, dice que os améis unos a otros, dice como yo os he amado. Aquí volvemos a darle más peso al que hay que aprender o aprendemos de Dios. Hay que aprender, dice, como yo os he amado. Eso hay que aprenderlo. Y hay que entenderlo. ¿Cómo Dios nos amó? Bueno, pues sacamos nuestra biblioteca personal. Sí, decimos, sí, nos ha amado porque dio la vida por nosotros. Y soltamos una allí que dice, es un gran cristiano. Vale. Pues dice que hay que pensar, realmente, entender, interiorizar cómo yo os he amado, cómo yo os he amado. ¿Quiénes eran los discípulos? Hombres corrientes, pescadores, gente que tenía su dureza en su corazón, gente elegida por el Señor, que no dudaron ni un ápice a cuando fueron llamados a seguirle. A dos de ellos le llamaron, dice, los hijos del trueno. ¿Cómo eran estos? Ya hablamos un día, ¿os recordáis? Los hijos del trueno. Pues como yo os he amado, podía haber dicho, dile tú, Santiago, que tú no digas nada. Tú hablas y eres como un trueno. Pero no. Y al final fue el discípulo a que Jesús amaba mucho. Le atendió, ahí estuvo con él, amándole y amándole como a todos. Entonces, yo tengo que hacer una mirada introspectiva dentro de mí. ¿Qué es lo que siento? ¿De qué manera siento? ¿Cómo me amó el Señor a mí? No, pues me ha sacado de esto, de lo otro. Sí, es verdad. Pero es algo más profundo que todo eso. ¿Cómo me ha amado? ¿Cómo me ha soportado? ¿Cómo me ha enseñado? ¿Cómo me ha repetido? Pues de esa manera dice, amaros unos a otros. Pero el que no se ama ni a sí mismo, ¿cómo va a amar a los demás? Dice, no, pero yo soy creyente, no importa, no te amas. Y haces cosas que no te amas. ¿Sí? Bueno. Unos a otros dice, como yo os he amado, que también lo hagáis vosotros entre vosotros. Dice, en esto conocerán, todo el mundo conocerá. Dice que sois mis discípulos. Y un discípulo es un aprendiz, pero también el que está aprendiendo del maestro. Es que estamos hablando de lo mismo. El discípulo, si me considero un discípulo de Cristo, porque el Señor no vino a hacer creyentes, vino a hacer discípulos, para que aprendiéramos de Él, no de otro, ni de otras cosas, ni de tal, ni no sé qué. No, vino a que aprendiéramos directamente de Él. El amor fraternal y en tantas cosas de la mansedumbre, de la humildad, aprender y aprender de mí, que yo soy el que enseño, ¿vale? Y todos conocerán que sois mis discípulos si tuvierais
Dice amor los unos con los otros. Yo creo que esto es muy importante. Lo creo de verdad, firmemente, y yo creo que muchos aquí creéis que esto es muy importante. A veces hay tiempos de esta dejadez, pero hemos leído que dice perseverar en el amor fraternal. Perseverar en el amor fraternal. ¿Sí? Bueno, los que estéis apuntando los versículos, leéroslo y quedaros con cómo se unen unos con los otros. ¿Sí? Cómo hemos venido desde Génesis. Yo soy el guardián, lo eres. Debes de cuidar de tu hermano. Debes de hacerlo. Y con un amor de verdad, sin fingimiento, de verdad. Y eso es el cuerpo de Cristo. Ese es el cuerpo. ¿Sí? Alguno está diciendo, ya verás como mañana haga algo y no me amen. Le voy a decir todos los versículos que he apuntado el domingo en la iglesia. Bueno, pues ya si es maduro te explicará por dónde van las cosas. Bueno, como dije, cuando somos matrimonio, que aquí habemos algunos cuantos, y algunos que faltan por ahí, bueno, somos uno en Cristo. Y el Señor ha puesto una mujer en nuestras vidas. ¿Sí? Los maridos decimos, sí, qué bien, ¿no? El Señor es bueno. El Señor es bueno. Pero a las mujeres Dios ha puesto un hombre en su vida. Ah, sí, claro, para que me acompañe, para que me lleve en el coche a comprar. Bueno, no siempre eso. A más cosas. Y sobre todo una fundamental. Es que hablando de esto encaja, porque aquí no todos somos solteros. ¿Sí? Es para que nos cuidemos uno de otro. Sí eres el guardián, yo soy el guardián, tú eres mi guardián. Es así. Y en cuanto al hombre dice, cuida a la esposa como vaso frágil. No seas áspero. Y esto también hay que aprenderlo. No es fácil a veces. Porque a veces la tensión no es de 220, es de alta tensión en, ¿cómo se llama? En trifásico. En tres fases. Pero aún así Cristo está en el medio. ¿Ves? Y si yo tengo esa responsabilidad, y lo entiendo, a lo mejor es que nunca lo he oído, pero siendo dos, cuidamos a uno al otro. Eso es muy importante. Porque por encima del estado civil, que solemos decir, ¿cómo, ¿tu estado civil qué? ¿Soltero o casado? Ah, yo soy casado. Vale. Pero son matrimonios hechos en el cielo. ¿Sí? Como debería de ser. Y hay que cuidarnos. Necesitamos guardarnos. Porque no solo es ese estado, sino que somos hermanos en Cristo. Y aquí somos esposos. Y en el cielo no seremos esposos. Seremos hijos de Dios, solo hijos de Dios. ¿Nos conoceremos? Sí, pero no de esta manera. ¿Cómo te has quedado ahí? Ya no habrá esta necesidad, ya no tendremos esta responsabilidad cuando estemos en la gloria. Pero estamos aquí. Estamos aquí. Y tenemos que cuidar de los hermanos. Estés en la situación en la que estés. De verdad. Yo no quiero un amiguito. Yo quiero alguien que me aconseje. Y por ahí viene mucho entendimiento. ¿No? Si no lo tienes, búscalo, pero no te quedes sin él. ¿Sí? Pues muchas gracias. Adiós. Adiós. Por todos nosotros. Por todos nosotros. Los creyentes hijos de Dios, que somos hermanos
en Cristo Jesús y los que todavía, hoy por hoy, pues no han aceptado al Señor en su vida. Y en esto había que matizarlo también, no me quiero extender porque usamos mucho esta palabra, hemos aceptado a Cristo. Pero si leemos la Biblia, ¿qué dice? Hemos sido aceptados por el amado. Pero bueno, usamos esa expresión para entendernos, ¿vale? Pero nunca es que decimos, Señor, ven a mí. Bueno, pero la damos por medio buena, aunque no es bíblica, para entendernos. ¿Lo correcto? ¿Sí? Pues Señor, te damos muchas gracias. Somos hijos tuyos, Padre, y queremos tener un corazón que no nos moleste, Señor. Cualquier cosa, cualquier palabra que salga de tu palabra y se exponga públicamente, Señor, si es correcta, aleluya. Gloria a ti, Señor. Siempre luchando, Señor, en esta tierra por tener una comunión entre hermanos, una iglesia, Señor, que es un cuerpo, un amor fraternal, por mucho que nos cueste. Señor, yo creo firmemente que tú no ves bien que desarrollemos mucho amor por alguien que no, y no por nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a cambiar este pensamiento porque nos va a ayudar, Padre. Y sabemos que tú estás en disposición de ayudarnos. Gracias, Padre, y aceptamos, Señor, todo lo que viene de tu parte, en el nombre de Jesús. Que así sea, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias.